Soy Curro Fernández Ibaja, soy periodista en Málaga, trabajo en Diario Sur y también llevo la comunicación y el marketing de una distribuidora de alimentación en Málaga. Llevo 20 años trabajando en comunicación. Me dedico a asesoría gastronómica y la razón por la que decidí ingresar al máster fue para tener una visión mucho más global de lo que es la gastronomía y la comida. Al final es, pues unos cuantos años después, ver con profesionales muy reputados cuáles son las tendencias, qué es lo que ahora es importante, qué es lo que el mercado busca y un poco también una manera de entender la gastronomía de una forma muy global, ¿no? Que creo que es un poco la manera en que lo entiende el Basque Culinary Center, y al final es una visión holística de la gastronomía y es entender que cuando estás hablando de un plato hay mucho más alrededor de ese plato, ¿no? Lo que más valoro de este máster ha sido la multiculturalidad que hemos tenido. Hemos tenido muchas miradas dentro de la gastronomía, tanto por la parte de sala, de restauración, por supuesto de periodistas y de comunicación, y sobre todo de partes de todo el mundo. Entonces había voces y había temas que ni me planteaba que existían y lo hemos descubierto aquí en el máster. Una de las cosas más importantes que me ha dejado el máster ha sido aprender de sistemas de alimentos y llevar más allá el periodismo de restaurantes. La experiencia ha sido exigente, porque la primera parte del máster fue online y te requería una asistencia en ordenador, una serie de trabajos que había que entregar. Tener clases en línea me dio esa flexibilidad de poder trabajar al mismo tiempo y sin quitarle el nivel de intensidad y profesionalismo al programa. Es un online muy al día, en el sentido de que tienes 2 sesiones semanales de 2 horas cada una de ellas, en la que todos nos tenemos que conectar, tienes entregas cada semana, o sea que aunque es un online, no es un online de ya lo iré haciendo, no, o sea tienes que estar muy conectado durante todo el año. Y ahora que estamos aquí, el mes más presencial de mayo, pues estamos disfrutándolo y creo que ha sido una experiencia también conocer a gente no solo de España, sino de otros países. Es una experiencia muy chula. Pues una gozada este mes, que hay que pues exprimirlo al máximo, los momentos, los compañeros, los profesores, las experiencias y sacar todo lo que podamos de ahí. Estar aquí presencialmente con mis compañeros me da la oportunidad de poder trabajar y aplicar todo lo que aprendimos durante el máster. Y luego pues la posibilidad de tocar cosas, ¿no? de tocar proyectos, de ir a La Rioja, de ir a Guetaria, de ver la huerta, de estar en persona con los profesores, ¿no? En resumen, estoy viendo que hay más mundos dentro de la gastronomía de los que conocía, que me interesan y que quiero indagar más en el futuro profesional. Me gustaría involucrar este tipo de todo lo que aprendí en este máster, los valores y la ética, para aplicarlo en mis proyectos en los que voy a consultar eventualmente. Quiero asesorar proyectos que sean sostenibles, que tengan coherencia y que aporten a las personas y al medio ambiente. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión informativa que realizamos hoy sobre el máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico. Mi nombre es Amaya Zozaya. Es un gusto teneros aquí hoy en esta sesión donde hablaremos de manera detallada sobre esta formación. Antes de nada, me gustaría, para aquellos que no nos conocéis, contaros un poquito más de qué trata o cuál es el proyecto de Basque Culinary Center. Basque Culinary Center es la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a la Universidad de Mondragón. Principalmente tenemos 3 ejes de actuación, como podéis ver en la presentación. Por un lado, toda la parte de la facultad, lo que sería referente a todo el ámbito formativo, es decir, desde el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, que tiene una duración de 4 años, siguiendo con el máster en Ciencias Gastronómicas e incluso el primer doctorado en Ciencias Gastronómicas a nivel mundial. También tenemos una parte de formación para profesionales del sector, en el que encontramos 10 másteres, uno de ellos del que hablaremos hoy de manera detallada, el máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico. Tenemos también cursos de especialización para profesionales del sector y, como no, una parte de cursos para entusiastas de la gastronomía. Por otro lado, Basque Culinary Center se posiciona como una plataforma donde, mediante iniciativas y eventos tanto nacionales como internacionales, tratamos de posicionar la gastronomía como un sector estratégico, como lo vemos. Por último, tenemos el tercer eje, que nace en 2018 y sería BCC Innovation, el Centro de Investigación
y tecnología de la gastronomía. Este centro de investigación principalmente se basa en 3 ejes también de actuación: sensorialidad, salud y sostenibilidad. Y luego tiene proyectos, como veis, proyectos innovadores como LABE, Digital Gastronomy Lab, un espacio donde se aúna la tecnología con la gastronomía, la digitalización, incluso Culinary Action, una iniciativa enfocada al emprendimiento en gastronomía. Basque Culinary Center nace con una visión 360 de la gastronomía, es decir, es un proyecto que nace y se desarrolla con esa visión 360 de la gastronomía, y ya que vemos la gastronomía como una cadena de valor, iniciando por el producto, pero abarca otros muchos sectores: la industria de la alimentación, la distribución, la restauración, el turismo, las bodegas, el mundo líquido, la sumillería, la coctelería. Todas nuestras formaciones llevan adelante esta visión gastronomía 360 que le llamamos. Y con esa visión gastronomía 360, bueno, consideramos que la comunicación al final es una disciplina que trata de posicionar, ¿no?, esta gastronomía 360. Y es así que este va a ser la segunda edición. El año pasado tuvimos la primera edición, que lanzamos este máster en comunicación y periodismo gastronómico, del que vamos a hablar hoy de manera detallada. Para eso me acompañan Rafa Tonón, coordinador del máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico, y Maitane Otegi, gestora también de formación aquí en Basque Culinary Center. Muy buenas tardes a los dos, Rafa, Maitane. Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Buenas tardes, Maitane. Buenas tardes a todos. Hola, y todas. Hola, yo antes de daros la palabra, si os parece, me gustaría recordar al público que al finalizar la sesión podremos responder, ¿no?, todas las consultas, dudas, preguntas que pueda haber. Entonces, os animamos a realizar cualquier consulta o duda que tengáis en el apartado de preguntas y respuestas. Así las iremos respondiendo al final de esta sesión, ¿sí? Adelante a los dos. Perfecto. Hola a todos y todas, una vez más. Es un gusto estar aquí para explicar un poco más del máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico. Un poco como hablaba Maya, nos pareció importante crear este máster porque hablábamos, en BCC tenemos muchas formaciones de cocineros, de sommeliería, hablando mucho de los profesionales que están involucrados en los restaurantes, en el turismo gastronómico, pero no teníamos nada muy más enfocado, por decir, en comunicación y periodismo. Y nosotros nos pareció una buena oportunidad porque además de tener cada vez mejores profesionales en este mercado, tanto en cocina, cuanto en la sala, cuanto en la gestión de los restaurantes, de eventos, nos pareció que faltaba intentar crear un máster que podría ayudar a los profesionales de periodismo y de comunicación a hablar de este sector, que es un sector muy diverso, muy complejo, y dar a estos profesionales también una visión, como decía Maya, 360, que es que podamos tener gente también un poco más profesionalizada, que sean más expertas en gastronomía cuando van a hablar de comunicación o de periodismo. O sea, también porque el tema de gastronomía está en total desarrollo en los medios de comunicación, en la comunicación de restaurantes. Cada vez más tenemos una demanda por profesionales en estas áreas y nos pareció muy importante tener un máster que podría enseñar algunos conceptos que nos parecían muy claves para entender este sector, pero también dar más herramientas de cómo desarrollar una comunicación más ética, de hacer un periodismo un poco más profundizado y intentar crear nuevas maneras de contar la comunicación y el periodismo que hacemos hoy en la gastronomía. Para eso intentamos desarrollar por más de un año un programa formativo que pudiera tener una visión, traer un poco de esta visión 360 más holística que buscamos cuando hablamos de gastronomía. Y este programa formativo, después de muchas discusiones que tuvimos en BCC, llegamos a un formato
que pasa un poco por estos principales temas, ¿no? Y dividimos este programa formativo en 4 módulos de conocimiento, además de un proyecto de fin de máster y de las prácticas de formación, que son prácticas curriculares que los alumnos tienen que estar involucrados también en empresas y agencias o medios de comunicación. Os comento un poco de cada uno de los módulos que tenemos. En principio, creemos que era importante tener un módulo que podíamos hablar un poco más de gastronomía, de cultura, ciencia y sociedad, como llamamos. Es un poco un módulo para hablar de sistemas alimentarios, para hablar un poco de cómo funciona un restaurante, para tener un poco de clases de análisis sensoriales, porque también tenemos que tener en cuenta que mucha gente que llega a un máster como ese no ha tenido este tipo de experiencia, de desarrollar este tipo de conocimiento. Entonces, creamos este primer módulo para dar más informaciones acerca del mercado gastronómico, de qué es como la ciencia de los alimentos y las historias, hablar un poco de tendencia, un poco un recorrido general de cómo la gastronomía fue en los últimos siglos y para tener un poco de contexto. Después, creamos en el módulo 2 un módulo que llamamos de cómo contamos la gastronomía. Es un módulo que intentamos entender cómo podemos contar la gastronomía hoy, qué tipos de historias, qué tipos de comunicaciones, qué tipos de hechos que tenemos que tener para hablar de gastronomía. ¿Qué hablamos cuando hablamos de gastronomía y de comunicación gastronómica y de periodismo gastronómico? Entonces, este es un módulo que hablamos de ecosistemas de comunicación, de lenguaje, de ética, porque nos parece muchísimo importante también hablar de estos temas. Entonces, este es un módulo un poco más abrangente también en términos de comunicación y periodismo para estudiar cómo contamos la gastronomía hoy. En el tercer módulo tenemos un poco de cómo comunicar la gastronomía en la era digital, porque sabemos que mucho de cómo trabajamos hoy tiene que ver con el digital y de cómo intentamos comunicar la gastronomía de una manera cada vez más digital, con los medios más digitales, con redes sociales y todo por ahí. Entonces también intentar perceber y entender un poco de nuevas narrativas, ¿no? Digitales y de cómo contarlas y de cómo trasladarlas en nuestro trabajo diario. Al final, el último módulo, hablamos un poco más de comunicación estratégica. Ahí hablamos un poco de redes sociales, de plan de comunicación, cómo crear un plan de comunicación para un restaurante o un evento, un simposio, o entre tanto para un podcast que queremos hacer o para muchas cosas, de cómo tener las mejores estrategias posibles para hablar de gastronomía y comunicación. Entonces, en general, de una manera muy general y superficial, esos son los módulos que estudiamos en la parte que llamamos de la parte online primero, que después también intentamos aterrizar de una manera más práctica en el módulo, en la parte presencial que tenemos por un mes en San Sebastián. Y al final me suena comentar también que tenemos dos otras partes que son módulos también. Uno es el proyecto de fin de máster, que cada alumno tiene que desarrollar un proyecto, que puede ser tanto un proyecto de un libro, de un podcast, o un plan de comunicación de un restaurante o de una empresa, o que sea un simposio, un evento de gastronomía. O sea, hay muchos formatos de proyectos y cada alumno tiene que desarrollar un proyecto con tutores. Tenemos un tutor para cada alumno, tutores acompañando cada uno de los alumnos para que puedan desarrollar estos proyectos de la mejor manera posible. Y al final, a los alumnos que no han tenido experiencia previa en comunicación o en periodismo, hacen prácticas curriculares o prácticas de formación en empresas y agencias y medios y además. O sea, también tenemos compañeros de nosotros que están ahí para ayudar a los alumnos a buscar las mejores prácticas, ¿no? Para buscar una plaza en el mercado y tener esta experiencia de empezar
trabajando en este mercado. También quería comentar un poco que siempre me preguntan a quién este máster está dirigido. De verdad que es un máster muy abrangente en términos de profesionales que pueden juntarse a nosotros. Tuvimos en la primera edición cocineros, gente que tiene empresas o restaurantes, tuvimos gente de comunicación, gente periodistas que querían especializarse un poco más en gastronomía, o sea, muchos perfiles distintos, y eso me parece súper bien para formar el grupo que tenemos, porque nos da también un poco más de intercambio de informaciones, y esto nos genera muchísimas informaciones y intercambios, ¿no? Entonces, en general, está dirigido, como leemos aquí, a los graduados, diplomados, licenciados y técnicos superiores que deseen desarrollar su carrera en la comunicación o en periodismo, claro, en profesionales de comunicación, de periodismo y de marketing que quieran especializarse un poco más en gastronomía, y además los profesionales de gastronomía o de la industria alimentaria que quieren entender un poco más, de comunicación o del periodismo. También a los profesionales de comunicación especializada en gastronomía que están trabajando con restaurantes, con agencias, con instituciones o empresas, y profesionales de todos los tipos de ámbitos que deseen reconducir sus carreras hacia la comunicación gastronómica o al periodismo gastronómico. Entonces es un máster muy enfocado a muchos tipos de profesionales que intentamos traer conocimiento que pueda generar muchísima experiencia a muchos tipos de profesionales distintos. Vale, aquí Sí. si te parece, Rafa. Claro. Bien. A nivel de calendario, para que os podáis hacer un poquito a la idea de cuál es la planificación anual, inicialmente empezaríamos en octubre con este máster. A primeros de octubre y hasta mediados de abril estaríais en una formación online. ¿De acuerdo? Luego veremos en qué consiste esta metodología online, pero en un principio desde octubre hasta mediados de abril podréis realizar el máster desde cualquier lugar en el que os encontréis y compaginarlo con vuestra vida profesional y personal. En abril tendremos, os dejamos como una semanita aproximadamente para que podáis hacer el traslado a San Sebastián, y durante todo el mes de mayo, durante 4 semanas, podréis estar de manera inmersiva en Basque Culinary Center realizando esa experiencia presencial también, que ahora os contaremos en qué consiste. Luego, una vez finalizada la experiencia en Basque Culinary Center, junio, julio y agosto son los meses en los que de alguna manera vais a poder desarrollar las prácticas curriculares, el módulo que ha comentado Rafa antes, y en relación con las prácticas lo podréis realizar tanto a nivel nacional, bueno, se podrían realizar tanto en España como en cualquier otra parte del mundo. Y luego, en septiembre, se podrá hacer ya la defensa del proyecto fin de máster que se ha ido desarrollando y trabajando durante prácticamente todo el curso. Esta defensa del proyecto también, a nivel, o sea, al igual que el máster, que es un máster híbrido, es semipresencial, existirá la opción de hacerlo también de manera presencial o de manera online. Es decir, desde octubre del 2022 hasta septiembre de 2023 sería todo el proceso de aprendizaje de este programa formativo. Y viendo un poquito la metodología, ¿no? Es un máster semipresencial, hay una parte online, hay una parte presencial. ¿Qué os vais a poder encontrar, ¿no? en este máster? Y en el máster está dividido en módulos, y todos estos módulos, los 4 de contenido que ha contado Rafa, también a su vez están divididos en diferentes materias específicas. En estas materias os vais a encontrar con una planificación semanal en el que vais a poder organizaros toda la semana en función de toda la dedicación que vais a tener que tener para estos recursos que os vais a encontrar en la plataforma online. ¿Qué tipo de recursos os vais a encontrar? Pues os vais a encontrar recursos audiovisuales, dosieres de contenido, masterclass de profesores expertos, de los tutores de materia, de ponentes invitados, actividades y retos que hay que desarrollar semanalmente,
Existe una libertad de horarios para poder realizar este máster, pero a su vez también hay un compromiso, ¿no? Que tenemos 2 momentos de sincronía a la semana. Tenemos 2 clases en directo semanales, los martes y los jueves, en los que os unís todos los compañeros y junto con el tutor o los ponentes invitados vais a poder tener dinámicas en directo que van a completar todo ese aprendizaje que estáis obteniendo con los recursos online. En cada una de las materias tendréis un tutor que os va a ir acompañando y guiando. Y luego, además, que vais a tener vuestros compañeros y compañeras de clase con las que vais a poder completar también ese proceso de aprendizaje y toda la experiencia online, que dura unos cuantos meses, pero que os vais a sentir acompañados en todo momento. Esta sería la parte online, esa parte que hemos dicho de octubre a abril. Y luego vendría pues esa parte presencial, ¿no? Ese mes presencial que creemos que es algo muy, muy interesante, en el que durante 4 semanas vais a completar todos esos contenidos que habéis ido trabajando de una manera online, en la distancia, trabajando con recursos a distancia, se van a poder completar en Vasculinary Center. ¿Qué os vais a poder encontrar en Vasculinary Center durante esas semanas? Bueno, pues vais a poder tener talleres de cocina, show cookings con profesores de Vasculinary Center y con expertos. Vais a poder, pues de alguna manera, ¿no?, hacer catas de esas sesiones o materias de análisis sensorial que habéis tenido en la parte online, pues vais a poder catar, ¿no?, en primera persona en Vasculinary Center. Vais a poder hacer talleres de crónica, de crítica, de creación de medios, de entrevistas. Vais a poder tener a cocineros para poder hacer una entrevista real, vais a poder ir a un restaurante real, tener una experiencia gastronómica y poder hacer un taller de crítica gastronómica sobre ese restaurante, vais a poder ir a hacer trabajos de campo directamente. Obviamente también tendréis masterclass con expertos, tendremos visitas de aprendizaje y, como no podía ser de otra manera, en un programa que organiza Vasculinary Center y que vivir una experiencia gastronómica, o sea, tiene que ser esencial. Durante 4 meses vais a recibir inputs de gastronomía por todos los lados, en todos los aspectos, con ese concepto de gastronomía 360 que comentaba tanto Amaya como Rafa, y de alguna manera en esas semanas completáis todo el aprendizaje que habéis realizado durante los 6 meses de online. La idea es que estéis aquí 4 semanas haciendo todo muy práctico y poniendo en práctica y tocando y palpando y comiendo y bebiendo, ¿sí? Esa sería un poquito la metodología de la parte presencial. Eso es. A mí me parece que es súper importante cuando hablamos de gastronomía que tenemos la parte práctica también, porque cuando hablamos de gastronomía hablamos de comer, de beber, o sea, y este tipo de cosas intentamos trasladar lo máximo en estas 4 semanas, que son muy a tope porque tenemos una programación muy intensa, pero intentamos justamente aterrizar muchos de los contenidos que hemos visto online. Eso es. Y trasladarlo en la parte presencial de la manera más práctica posible, ¿no? También quería comentar un poco de los expertos y de los profesores y tutores que tenemos, que a mí me parece que es una de las partes más interesantes de este máster, porque podemos, por ser online, podemos contar con expertos de muchas partes del mundo, que eso está súper bien, porque es un máster, intentamos desde el principio que fuera un máster internacional, no solo un máster de España, o sea, entonces tenemos profesores y tutores y invitados especiales de América Latina, de Estados Unidos y de todas las partes del mundo, que nos puede también dar un poco de una visión distinta, ¿no? Y muy personal de qué es la gastronomía. O sea, contamos para este máster con profesores de Vasculinary Center, que tenemos muchos expertos trabajando allí y no podríamos dejar de contar con ellos. Después también tenemos los tutores de materias, que son muchas veces como expertos en comunicación o en periodismo, que son profesionales muy reconocidos por lo que hacen, ¿no? Por trabajo que tienen en España, en Latinoamérica, como comentaba. También tenemos los ponentes en directo. Como comentaba Maitani, tenemos 2 veces por semana las clases en directo
y intentamos motivar a los alumnos que estén en las clases en directo porque tenemos charlas muy potentes con expertos muy especiales, como por ejemplo en esta primera edición tuvimos a Harold McGee, que todos los que saben de gastronomía lo conocen. Tuvimos a Ruth Reichel, que fue una de las críticas de New York Times, críticas gastronómicas de The New York Times, periodistas, mucha gente experta, y también contamos con invitados que llamamos de invitados estrellas, que son gente como David Muñoz, como Andoni Luis Aduris, que tuvimos en la primera edición, o Tony Segarra, que es un publicista muy reconocido a nivel internacional. Y también contamos con expertos del sector gastronómico y de la comunicación, como contamos con el equipo creativo de Mugaritz, con el equipo de Alchemist, que es un restaurante de referente en Copenhague, que tuvimos una charla con ellos. O sea, las visiones distintas de estos expertos y tenerlos involucrados en este máster nos ayuda a tener visiones muy distintas de mercados distintos también. Y eso nos genera muchísimo contenido y muchísimo intercambio de informaciones, que a mí me parecía algo súper importante. Y al final, comentar un poco de las salidas profesionales, que mucha gente también pregunta, como que después de este máster, ¿a qué puedo seguir en términos de carreras? Y de verdad que tanto como las entradas, como lo que admitimos de profesionales de perfiles muy distintos, las salidas profesionales también, porque además que sea un máster de periodismo y de comunicación, que nos genera muchísimas más opciones de trabajo, en realidad podemos tener gente que para trabajar como redactor, editor, de productos gastronómicos, de revistas, de periódicos, de radio, de podcast, que es algo que está en desarrollo también en el mundo del periodismo. Tener gente que quiera seguir como emprendedor de sus proyectos gastronómicos, ¿no? O sea, de perfil periodístico, que quieren hacer newsletters o una página web, o que quiera hacer un libro o por allí. También tenemos como formación, como salida, la gente que quiere trabajar como editor o food writer para medios y libros de gastronomía, que también es un mercado en desarrollo. Gente que como llamamos food writers, pero que desarrollan recetas también, que escriben recetas, por decir, que es una profesión que está creciendo muchísimo en el mercado. También puede tener como salida ser el responsable de comunicación y marketing de restaurantes, de grupos de restauración, de empresas, de gobiernos, que cada vez más también tenemos los gobiernos involucrados o intentando entender el papel y la importancia que tiene la gastronomía. Como curador y organizador de congresos y eventos gastronómicos, gestor de comunicación en agencias especializadas. O sea, las salidas son muchas, muy distintas, y también que a mí me parece súper interesante que muchos alumnos llegan ahí intentando buscar, mira, quiero trabajar en periodismo en un medio, y después del máster piensan, mira, yo cambié un poco mi visión y quería seguir a una carrera de food design, o que quiero seguir con comunicación, o quiero ser un consultor de la parte de gastronomía. O sea, las salidas son muchas, y cada alumno que llega también puede intentar encontrar su propio camino. Y eso es lo más bonito de este máster, lo creo. Y para aprovechar un poco para contar un poco de una experiencia real, invitamos a una de las alumnas de la primera edición del máster, que es Carmen Badía, que es periodista de formación y que quería un poco especializarse en la gastronomía, en la cobertura gastronómica, y buscó este máster por este tema. La invito a Carmen. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Muy Carmen. bien, ¿y vosotras? Muy bien, un gusto contar contigo. Gracias por ¿Qué contar fue? conmigo. Lo más curioso es que Carmen fue una de las primeras alumnas que se puso en contacto con nosotros para este máster, que desde el principio ya estaba un poco interesada. Sí. Y yo que quería preguntarte, creo que mi primera pregunta sería un poco, ¿qué te llevó a hacer este máster? ¿Sabes?
¿Qué te interesó cuando has visto la información del máster de comunicación y periodismo gastronómico? Vale, bueno, yo como bien has dicho, estudié periodismo en Santiago, tengo 26 años y bueno, luego estuve un poco por Europa, trabajé en una granja, trabajé en varias cocinas y digamos que el punto de inflexión fue la granja cuando empecé a conectar con la gastronomía desde un punto de vista mucho más social, más cercano y a partir del cual creé muchos vínculos con gente nueva y como que me di cuenta del poder que tenía. Entonces, cuando volví a España y de repente me topé con el email del máster, pues nada, llamé a las 9 de la mañana directamente a Maya y le pedí información porque la verdad que se acomodaba mucho a mis necesidades comunicativas. Me vi en un momento que no tenía muy claro cómo enfocarlo, cómo meter un poco el pie en el mundillo y cuando vi el plan de estudios, el equipo docente y un poco el método de aprendizaje que es tan práctico, pues de una, para adelante, la verdad, sí. Y no me Muy bien. arrepiento. Qué bien. No, yo que quería entender también cómo te pareció en términos de la metodología online y presencial, o sea, por ser un máster híbrido que podría tener las clases desde tu casa y después estar un mes presencial en San Sebastián. ¿Cómo te pareció en términos de metodología que fuera un máster híbrido? ¿Y qué experiencia ha tirado un poco de esta formación híbrida? Vale, yo no tenía ningún tipo de vínculo con la escuela ni con tampoco una educación online, entonces un poco al principio extraño, pero viendo también a mis compañeros y todo, que es gente que trabajaba o que tenía ya su vida un poquito más establecida, creo que la posibilidad de hacerlo online te facilitaba muchísimo, que no quiere decir que fuera exigente, como decían al principio los compañeros en el vídeo, que cada semana tienes que hacer tus tareas, está bien si vas un paso por delante para no, al final para disfrutar, es por uno mismo, no por tener que entregar cosas, ¿no? Claro. Y me ha parecido muy interesante porque al tener todo en la web, luego sí que las 4 horas semanales están mucho más aplicadas a ponentes súper interesantes, a dudas, a sacar debates. Era mucho más dinámico y tenías mucha más interacción con tus compañeros. ¿Y la parte Y, presencial? bueno, la parte presencial fue la bomba. Eso fue la guinda. Porque llegamos todos casi sin habernos conocido, aunque ya nos conocíamos, y tener la posibilidad de compartir aula con 20, 25 perfiles de gente que le interesa lo mismo que tú, creo que no siempre, creo que es un privilegio en realidad. En nuestro caso éramos 25 perfiles, 27, súper diferentes, cada uno venía de su casa, de su país, compartimos, fue muy intenso, muy estimulante, agotador, pero como que fue una nube constante. Tuvimos unas experiencias muy buenas que igual de otra manera no podríamos haber tenido, ¿no? ¿Y te parece que la parte presencial también te ha dado como una visión distinta de la parte online? O sea, ¿te ayudó a desarrollar algunos de los contenidos que han tenido online y ponerlo en práctica en las semanas presenciales que tuvimos? Sí, fue como cerrar cada bloque, ¿no? Hacer que cada bloque fuera redondo de nuevo y sobre todas las cosas ejercer un poco la profesión, tanto desde un punto de vista periodístico como comunicativo, de estrategias. La verdad que era como jugar a ser periodistas o jugar a ser comunicadores de verdad. O sea, fue muy serio. No era como ir a hacer tareas, o sea, era ya un poco más, venimos aquí a exprimir el mes y a tomar notas de todo, a vivir las experiencias como si realmente estuviéramos trabajando y las tuviéramos que entregar. Y eso al final te da una visión mucho más de ir más allá, ¿no? Sí. Y, no sé, ahí es un poco donde destacaría yo que a mí el máster me abrió mucho las miras en cuanto a la diversidad de voces que puedes contar en la gastronomía. No sé, el otro día decía, bueno, el otro día, hace un tiempo, Albert Molins, el periodista, en su newsletter, hablaba un poco sobre mirar las cosas en los márgenes, a través de las rendijas, y hablaba sobre los retos de los nuevos comunicadores, y que hay muchísimos, que al final la gastronomía no se reduce a los restaurantes y a
a la alta cocina, que hay muchísimas cosas que contar, que merecen ser contadas y yo soy muy optimista y creo que nuestra generación puede hacerlo, la verdad. Bien. Hay mucho más allá de las altas cocinas Total. y cosas para contar, ¿no? Yo vengo de una granja, o sea. Claro, claro. Y quería que comentara también un poco de la experiencia que está teniendo ahora en las prácticas, ¿no? Está siguiendo en prácticas, está haciendo las prácticas en un editorial de libros de gastronomía, que es algo muy, muy interesante. Como comentaba, para mí es como un mercado que está en total desarrollo y muchas cosas chulas pasando ahí, ¿no? En términos editoriales. Y quería que si pudiera comentar un poco de cómo buscó esta práctica, cómo te pareció, o sea, quería hacer prácticas en editoriales y cómo está un poco la experiencia. Sé que está en el principio aún, pero a comentar un poco de cómo está teniendo esta experiencia. Al principio tuve dudas con la selección, porque como tú mencionaste antes, al principio, entras al máster con una idea, sales con otra, el mes en Donosti te hace un clic que quizá de repente tienes una ambición que no tenías y la verdad que en mi caso el mundo editorial siempre me llamó mucho la atención y bueno, Laxmi, una de las profesoras, me recomendó esta editorial y Col & Col, y la verdad que son fantásticas, muy detallistas, el mundo editorial, además es una editorial independiente, muy cuidada, me dan bastante libertad a la hora de proponer cosas, de participar. Me está gustando mucho más de lo que me imaginaba, la verdad. Y estoy trabajando desde mi casa, me dieron la posibilidad de hacer teletrabajo. Yo vivo en Galicia y ellas están en Málaga. Muy bien. En ese sentido también buscaba, como cuando empezó este máster, un poco cómo te imaginabas al final y qué un poco cambió tu mente un poco en ese sentido. A ver, como pensaba que estaría ahí y ahora quiero estar, o sea. Quizá al principio hasta me imaginaba más orientada al mundo comunicación, creativo, y a medida que el máster fue avanzando y cuando impartiste alguna materia relativa a géneros, cómo contar la gastronomía, identidad territorial, como que reconecté un poco con mi yo periodista de antes y me está gustando volver a escribir, volver a investigar y la verdad que creo que eso lo conseguí a base de también la motivación y el apoyo de los profes, de los compañeros, que ha sido, pues yo me he sentido muy arropada, la verdad. Muy bien, muy bien. Yo que estoy siguiendo la entrevista como un periodista, no dejé a Maitani preguntar nada, que sigo como súper periodista. No sé si tiene alguna pregunta. También porque es una maravilla escuchar a Carmen, así que me conecto. Ay, qué bien. Sí, Carmen, igual sí que nos gustaría que si alguien ahora mismo está dudando, ¿no?, en hacer este máster, si tiene dudas, si no sabe qué hacer, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué consejo darías a alguien que se está planteando hacer este máster o tiene, pues bueno, incertidumbre? A ver. ver. Vamos a ver por dónde empezar. Yo creo que la ilusión de hacer un máster y de algo que te interesa, si te gusta tienes que ir a por ello, pero luego creo que también es súper importante que alguien, su actitud, que pregunte todo lo que necesite, que sea muy curioso, que lea, que al final el mundo de la comunicación, ir a clases y hacer un máster te va a dar muchísimas facilidades, pero creo que hay algo que es de uno mismo, que tiene que seguir peleando, tienes que seguir cuestionándote, tienes que seguir creciendo todo el rato y leer y preguntar. Yo os recomiendo eso. A mí me ha venido muy bien. Y pues no sé qué más. Dedicarle, ¿no, Carmen? Sí, dedicarle. Dedicarle porque luego yo soy fiel defensora de que cuando vas con buena energía y con buena actitud a los sitios, te viene de vuelta. Y creo que si trabajas y la verdad que con este máster que hay también ahora la gastronomía necesita comunicadores, necesita gente que la cuente pues de una manera crítica también. Claro.
pues no sé, yo confío. Creo que si alguien quiere hacer este máster y realmente le gusta, creo que tiene que ir a por ello y pelear un poco. Claro. Qué Muy bien, bien. Carmen. La verdad que es una maravilla escucharte, volverte a ver. Qué bien. Y nada, con el TFM también ahora. Sí, y que eso es, que Con el está con las TFM. prácticas Estás con y con todo. el TFM Sí, al mismo estoy con tiempo. todo. Sí, que Rafa es mi tutor. Y si quieres comentar un poco el tema de TFM, o sea, cómo ha llegado un poco en el concepto del TFM, porque hablaba de una parte muy bonita que a partir del máster también has podido reconectarse con tu yo más periodístico y esto también te llevó a crear un proyecto que tenía mucho que ver con la zona donde estás, con tu historia y la ubicación de donde estás, o sea, de Galicia, y un poco de una revista que es algo un poco, sabes, que la gente dice, mira, no hay mucho mercado para eso, pero de verdad que sí, que hay. O sea, ¿cómo has planteado un poco tu proyecto? Pues mi proyecto es una revista de gastronomía gallega, contada de una forma un poquito más fresca y primando mucho el contexto, la tradición cultural, pero con un tono actual. Y está siendo, claro, una evolución, porque al principio me imaginaba que con el tema de las revistas iba a ser muy complicado introducir el concepto, pero de repente te pones a buscar, a investigar y te das cuenta de que igual nadie lo ha hecho, te preguntas por qué, empiezas a buscar huecos y es un proceso constante, ¿no? Te cuestionas todo el rato, es que no hay una verdad absoluta en esto. Es cuestión de un planteamiento interesante y yo creo que si tienes contenidos buenos con los que la gente se siente identificada sobre todo y representes, en este caso, bueno, en mi caso Galicia, creo que puede funcionar. Bueno, tú lo acabas de hacer con tu revista y parece que va bien. Sí, sí, yo lo creo que hay como... el mercado está en total desarrollo, hay muchas cosas que hacer, o sea, que pensamos en la gastronomía de un punto de vista chef céntrico, un poco de alta Total. cocina y por ahí, y hay muchas cosas que contar, hay muchas historias, hay mucha parte de comunicación para desarrollar, como hablaba mucho Carmen, de cómo podemos tener otras miradas y otras formas de contar la gastronomía, y es un poco el principal reto que tenemos en este máster, a mí me parece, ¿sabes? Cómo intentar a que los alumnos puedan salir de BCC intentando contar cosas nuevas, innovadoras, intentar traer algo nuevo en este mercado que como ha dicho, tenemos mucho que desarrollar aún y muchas cosas para hacer. O sea, en general creo que es. De mi parte tengo todas las Nuevas respuestas de visiones, Carmen. ¿verdad, Rafa? Sí, Nuevas visiones que hacen falta. eso es. Sí, también tienen que crear nuevos espacios, ¿no? Para nosotros, que yo creo que con el tiempo sucederá, pero nosotros tenemos que poner muchas ganas, pero el sistema tiene que crear nuevos espacios para esta ola nueva de comunicación. Claro, pero somos nosotros que estamos creando este camino ahora, ¿no? Claro. Y para mí está súper bien que haya una nueva generación que esté involucrada en hacerlo, ¿sabes? En hacer un máster y de este máster crear nuevos caminos, nuevas formas de comunicarse, de abrir los caminos para los que vienen después también, porque también es un hecho que tenemos nosotros de cuando hacemos algo hoy, es para también pensar en el futuro del periodismo y de la comunicación, ¿no? Total. Seguro. Carmen, ha sido un placer. Nos Gracias. quedaríamos aquí, creo, todos tiempo contigo hablando. Si os parece, vamos a pasar a los siguientes pasos porque tenemos algunas preguntas también del público. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a Muchas vosotros. Que gracias, vaya Carmen. todo muy bien. Un beso. Muchas Nos gracias, vemos. Carmen. Adiós. Chao, cuídate. Si os parece, Rafa, Maitane, antes de pasar a las preguntas, sí, que estamos recibiendo algunas preguntas, animamos también al público a que las siga haciendo. Vamos a hablar un poquito, que nos han preguntado también, nos encontramos ahora mismo con las inscripciones abiertas, ¿sí? Es decir, hacemos un pequeño proceso de admisión que le llamamos,
simplemente para conocer un poquito más vuestro perfil, ¿sí? Y ver también, porque para nosotros, lo hacemos en todos los programas, es muy importante conoceros para ver que el máster cumpla también con esas necesidades o expectativas que podáis tener, ¿sí? En este sentido es que hacemos, a la hora de hacer la inscripción, os solicitamos una documentación que consta de currículum vitae y una carta de motivación donde nos contáis un poquito por qué, cuál es vuestra motivación para hacer este máster, y os citamos a una entrevista, ¿sí? La entrevista se hace online, ¿verdad, Rafa? Solemos estar unos 20 minutos, 25 conversando, conociéndoos un poquito más, y después de esta entrevista os informamos del estado de vuestra candidatura, ¿vale? En el caso de ser admitidos, digamos, seguiremos con los siguientes pasos. Me he saltado un poco, pero Maitane ya nos ha comentado al inicio, para que tengáis todos, lo podéis ver en pantalla, el máster iniciaría en octubre, ¿sí? El periodo lectivo, el primero es online, tiene la duración de octubre hasta abril, ¿sí? Y el periodo presencial, del que Carmen también nos contaba muchas actividades que ocurrían en Basque Culinary Center, será en el mes de mayo, ¿vale? El periodo de práctica se realiza de junio a septiembre, de hecho veíamos que Carmen está ahora haciendo las prácticas, y la presentación del proyecto final, del que también Carmen nos contaba, tendrá la presentación en el mes de septiembre, ¿sí? Como veis en pantalla, el precio total del máster es 10.295 euros, pero se abonan de manera fraccionada, es decir, a la hora de hacer la inscripción se abonan 150 euros, luego nos tenéis que entregar, como os decía, el currículum vitae, una carta de motivación, realizaremos la entrevista, conversación con Rafa también, y en el caso al ser admitidos, se abona la reserva de plaza. Para reservar la plaza hay que abonar el 25% del importe total, ¿vale? En este caso serían 2.536 euros. Y el resto se abonan en 3 cuotas, igualmente el 25% del importe total, una vez se inicie el máster. La primera cuota en octubre, la segunda cuota en diciembre y la tercera ya en febrero, cada 2 meses, ¿vale? Si os parece, Rafa, Maitane, vamos a pasar. Hemos recibido algunas preguntas, seguimos recibiendo, voy a ir poco a poco haciéndoslas, ¿vale? Perfecto. Nos preguntan, por un lado, si los módulos se pueden hacer de manera separada o hay que hacer todo el máster. Yo creo que ahí al final sería todo el máster, pero si lo queréis comentar. Sí, la matriculación no es por módulos. A la hora de matricularte hay que matricularse en todos los másteres. El programa formativo no es modular, en el que te puedes inscribir y realizando módulos de manera independiente, sino que son módulos que forman parte de un máster y la matrícula se abona por el 100%. Eso es. Genial. Nos comentan, ¿el máster está dirigido a personas con formación y experiencia en periodismo o sirve también iniciación a la comunicación en el área Sí. gastronómica? Yo creo que lo hemos comentado antes, Rafa, ¿no? Diferentes perfiles, ¿verdad? Sí. Sirven a la gente que viene de comunicación, a gente que tiene formación en periodismo, pero también a gente que no tiene una experiencia previa en periodismo o comunicación, pero que quiera desarrollar en las dos áreas. Eso es. Eso es, el perfil al final, que antes comentaba, creo, Carmen, es muy variado, es también de diferentes países, decía, ¿no? De los que se enriquecen, de los que se aprende mucho también de esa diversidad, ¿no? De perfiles. Sí, o sea, perfiles distintos de profesionales y de países, o sea, que nos genera muchísimo, eso es, que genera muchísimo. Mira, nos preguntan para el tema de compaginarlo con un trabajo, van 2 preguntas ahí relacionadas, si se puede compaginar y se podrían cursar, ¿cuántas horas de preparación por semana tiene en general, más o menos? Es decir, igual la dedicación semanal, ¿no? Sí. Ahí, como bien lo han comentado tanto Carmen como Curro, Nagore, Bárbara, las personas que salían en el vídeo,
Es un máster exigente, es decir, pero se puede compaginar. De hecho, la gran mayoría de los alumnos que teníamos en esta primera edición eran profesionales que estaban en activo. Se puede compaginar, pero sí que existe una dedicación media aproximada que tenemos estimada de unas 24 horas semanales. ¿Sí? Al inicio de cada materia entregamos un plan de aprendizaje donde cada alumno puede ver todos los contenidos que va a tener que hacer, todas las actividades que va a tener que hacer, todas las clases en directo que va a tener que hacer y la dedicación estimada que le va a llevar cada una de esas actividades. Por lo tanto, planificándose bien es algo que se puede organizar. Es exigente, hay una dedicación y unas actividades y unas tareas que entregar casi semanalmente, 4 horas de clase en directo todas las semanas, pero con los fines de semana, las tareas se entregan los lunes, sabemos que el fin de semana a muchos alumnos les da aire para poder meter un poquito de más tiempo a esas tareas, se puede compaginar perfectamente. Justo, Es importante decir, solo un en... comentario. Perdón. Dime, Perdona, solo para perdón. decir que en estas horas que dice Maitane, tiene que ver con las clases en directo, pero con lecturas, con actividades que los alumnos tienen que hacer. La dedicación completa. Eso es, con vídeos que a veces los profesores, podcasts, o sea, entonces de una manera general se puede organizar muchísimo bien con 20, 24 horas por semana. O sea, hay gente que prefiere hacer las actividades como ha dicho Maitane, los sábados, los domingos, porque tiene más tiempo. O sea, ¿cómo programas tú tu rutina? Pero eso es, sí, pero con organizaciones... necesitamos una dedicación. Porque esas clases en directo que comentabais, Rafa, en las clases en directo hay que acudir, nos dicen sí. Sí, las clases en directo, al fin y al cabo, se valora la asistencia. Y bueno, creemos, y Carmen posiblemente lo podrá decir, creemos que aporta mucho asistir a las clases en directo. Por supuesto que las clases en directo se graban y cualquier persona que no pueda asistir a las clases en directo las va a poder ver y existe un sistema de evaluación para las clases en directo, pero bueno, que si no se puede en alguna ocasión no pasa nada porque se va a poder ver, pero nosotros animamos siempre a que se asista, porque son clases participativas en las que los alumnos pueden sacar muchísimo más rendimiento asistiendo que no asistiendo, porque van a poder hablar en primera persona con los ponentes expertos, pero bueno, de alguna manera también las ponemos además en un horario en el que sea compatible para casi todos los alumnos, es en horario de tarde, de 6 a 8 de la tarde. Entonces, por supuesto que se graban y se dejan a disposición de todos los alumnos, pero sí que es importante y creemos que para el proceso de aprendizaje de todos los alumnos es importante asistir. Sí. Genial. Sí. Vamos con las últimas 2 preguntas. ¿Las prácticas pueden ser semipresenciales y hay oportunidad para los extranjeros en España u otros países? Esto, a ver, el proceso de prácticas es bastante personalizado, es decir, de alguna manera nosotros tenemos un listado de empresas, pero son los alumnos de alguna manera los que nos trasladan un poco cuáles son sus prioridades, dónde quieren hacer prácticas. En base a eso se hace una asignación, las prácticas pueden ser tanto nacionales como internacionales, en ese aspecto no hay problema, Basque Culinary Center da cobertura a nivel de convenio a cualquiera de esas prácticas, pero sí que las condiciones las establecen las empresas. Es decir, si una empresa se siente cómoda y tiene el teletrabajo integrado dentro de su dinámica diaria y ve interesante, pues por ejemplo, Carmen ha trasladado que ya está haciendo las prácticas a distancia, pues podría ser, pero hay empresas que igual no son partidarias. Que sea in situ, pero eso se va es, al fin y al viendo. cabo, eso es, el calendario y las condiciones de las prácticas de alguna manera los establecen las empresas porque de alguna manera pues bueno, son las personas que acogen a nuestros alumnos en prácticas y ellos tienen sus dinámicas. Pero sí que bueno, que en ese proceso de prácticas hacemos algo muy personalizado, ayudamos a los alumnos. ¿Estáis trabajando durante todo el año al final? Sí. En la elección? No durante todo el año, porque primero igual nos centramos en lo que es en la formación un poquito online, en que estén más centrados en eso, en la parte de TFM y demás, pero sí que ya llega un momento en marzo aproximadamente, en febrero-marzo, que ya explicamos todo el proceso a los alumnos, les explicamos cuáles son las características de las prácticas y empezamos a activar la asignación de prácticas. Sí. Genial.
Y por último, ¿existe alguna relación entre el máster y el Centro de Investigación en Gastronomía, Basque Culinary Center? Creo que es todo un componente, ¿no?, del mismo centro, digamos. El centro de investigación y la facultad están unidas y yo creo que no solo en este máster, sino el conocimiento fluye de un lado al otro, ¿no? Somos A mí me el parece mismo. que es un ecosistema general de BCC que se refleja en todos los másteres y todos los contenidos que tenemos, que es súper curioso decir que en el mes presencial que tuvimos ahora en mayo, hemos tenido como muchos eventos en BCC, o sea, de cosas que pasan ahí, porque pasan muchísimas cosas allí, como lo saben. Y los alumnos que están en el máster también pueden atender, o sea, estar presentes en eventos, o sea... en todo el ecosistema, digamos, eso parte es, no solo del máster, sino eso de es. todo lo que se vive, y entre ello el conocimiento también del centro de investigación, profesores también que tenemos, chef investigadores, se comparte, ¿verdad? Sí, sí, y no solo, Amaya, no solo de la parte presencial, porque cuando hablo así parece que, mira, solo cuando los alumnos están en BCC que van a poder aprovechar de BCC. De verdad que no, porque también tenemos muchas cosas que hacemos por parte de BCC y muchas cosas online que nuestros alumnos también pueden asistir y atender. O sea, entonces intentamos que sea una sinergia muy interesante de BCC con los másteres para que los alumnos puedan aprovechar lo máximo posible de este ecosistema. El entorno, ¿no? De networking también, de todo. Eso es. Genial. Pues si os parece, yo creo que ya por la hora que es también vamos a dar por finalizada la sesión, sin invitar a aquellas personas que tengáis cualquier consulta, duda, pues estamos todo el equipo aquí para apoyaros, por una llamada, nos podéis escribir también a cursos@beculinary.com, lo que necesitéis. Yo os doy, Rafa, Maitane, la palabra por si os queréis despedir. Os solo agradecer a los que están ahí. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Carmen en especial por tener dado un tiempo para hablar con nosotros y comentar del máster. Y gracias a todos, a Maitane, a Maya y a todos que estaban ahí para nos escuchar. Nos vemos pronto, ¿no? A todos los que nos oyen. Eso es. Sí, yo os iba a decir que si alguno de los que está hoy en esta sesión decide hacer este máster, pues les esperaremos en octubre con los brazos abiertos para que vivan esta experiencia con todos nosotros. Y de hecho, comentaros, nos está entrando alguna pregunta más, vamos a dar por finalizada la sesión, pero os responderemos, os contactaremos de manera individualizada, si nos preguntan sobre del periodo de admisión, os contactaremos para daros información más detallada. Muy Un bien. saludo a todos. Gracias. Un saludo, gracias. Muchas gracias.